Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a otro episodio de nuestro canal de audiolibros. Antes de comenzar, si aún no lo has hecho, no olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos relatos. Hoy les traemos una obra clásica que ha tocado el corazón de generaciones, Azabache de Anna Sewell. Esta historia, narrada desde la perspectiva de un caballo llamado Black Beauty, nos invita a reflexionar sobre el trato hacia los animales y la importancia de la compasión y el respeto. A lo largo de los 15 capítulos de esta obra, seremos testigos de las experiencias de Black Beauty, sus alegrías, tristezas y las lecciones que aprende en el camino. Así que siéntate, relájate y acompáñanos en este viaje lleno de emociones y enseñanzas. Comencemos. Capítulo 1. El comienzo de la vida de Black Beauty. Mi historia comienza en un lugar tranquilo y hermoso, donde la naturaleza se despliega en toda su magnificencia. Nací en un campo verde y espacioso, rodeado de árboles y suaves colinas. Era un lugar lleno de paz, donde el aire fresco del campo se mezclaba con el dulce canto de los pájaros. Mi madre, una hermosa y elegante yegua de pelaje negro, me cuidaba con ternura. Desde que abrí los ojos por primera vez, me sentí seguro y amado en su compañía. Recuerdo cómo mi madre me enseñó las lecciones más importantes de la vida. Aunque era joven y sin mucha experiencia, escuchaba con atención todo lo que ella me decía. Me hablaba de la bondad y el respeto hacia los seres humanos, de cómo ser obediente y trabajador, y de lo importante que era ser un caballo noble y digno. Ella me decía que debía ser siempre amable y tratar de hacer mi trabajo con gusto, sin importar lo que me pidieran. A medida que fui creciendo, esas enseñanzas se fueron grabando en mi memoria, y las llevé conmigo por el resto de mi vida. La vida en el campo era idílica. Pasábamos nuestros días en libertad, disfrutando del sol en nuestras pieles y del aire fresco en nuestros pulmones. En la primavera, los campos se llenaban de flores de todos los colores, y el aroma dulce del pasto recién cortado nos envolvía. Mi madre y yo pastábamos juntos, y cuando me cansaba, me tumbaba a su lado y descansaba. Ella siempre estaba cerca de mí, brindándome la protección que solo una madre puede dar. Sentía una paz profunda en esos momentos, y todo en el mundo parecía perfecto. Mi madre también me enseñó lo que significaba ser un buen caballo. Me hablaba de la importancia de ser fuerte y resistente, y de cómo mi trabajo debía ser realizado con amor y dedicación. Aunque no sabía aún lo que el futuro me deparaba, sentía que mi vida en ese lugar era especial. Los humanos que nos cuidaban eran amables, y no teníamos que hacer un trabajo duro ni estar sujetos a las dificultades que otros caballos podrían enfrentar. Todo parecía fácil y simple. Pasaron los días y, aunque todavía era joven, comencé a darme cuenta de que mi madre me estaba preparando para algo más. Un día, un hombre llegó a nuestro campo. Era un hombre de mediana edad, con ropa de trabajo y una mirada seria. Se acercó a mi madre, y aunque no pude oír lo que decía, su tono era amable y suave. Mi madre lo observó por un momento, y luego se giró hacia mí. «Es hora de que aprendas sobre el mundo fuera de este campo, hijo mío», me dijo con una voz tranquila. Fue entonces cuando comenzó a explicarme que mi vida en el campo llegaba a su fin. El hombre que había llegado era un terrateniente que se dedicaba a la cría y venta de caballos. Había venido a vernos, y aunque mi madre me había enseñado que debía ser valiente y estar preparado para cualquier cosa, el pensamiento de dejar este lugar que tanto amaba me llenó de tristeza. Sin embargo, mi madre me explicó que esta era una parte natural de la vida de todo caballo. El destino de los caballos es trabajar y servir a los hombres, me dijo. Pero recuerda siempre lo que te he enseñado. Tu trabajo debe ser hecho con nobleza y dignidad. Poco después, me separaron de mi madre. Aunque ella me dio palabras de aliento, sentí un vacío en mi corazón. No sabía lo que me esperaba, pero había aprendido de ella que debía ser fuerte y no temerle a los cambios. Me llevó el hombre al que mi madre había hablado, y fui llevado lejos de mi hogar. A pesar de la tristeza que sentía por separarme de mi madre y mi hogar, traté de no mostrar mi pesar. Sabía que no podía hacer nada para cambiar lo que había ocurrido, pero mi corazón estaba pesado. A medida que avanzábamos por el campo, mirando por última vez las colinas verdes y las flores, no pude evitar sentir una mezcla de tristeza y expectación por lo que vendría. El hombre que me había llevado era amable, y aunque no lo conocía bien, me mostró que no todos los humanos eran crueles. Aún así, estaba lleno de incertidumbre, sin saber qué me depararía el futuro.
Mi madre me había enseñado que debía ser fuerte, y fue con esa enseñanza en mente que seguí adelante. El viaje fue largo y, a medida que nos alejábamos de mi hogar, el paisaje cambiaba. Las suaves colinas dieron paso a tierras más duras y áridas. El sol se ponía en el horizonte, y sentí una sensación de desarraigo. A medida que caminaba, me preguntaba si alguna vez podría regresar a mi campo, al lugar donde nací, donde había sido feliz y libre. Sin embargo, aunque mi corazón estaba triste, mi madre siempre me había dicho que un buen caballo debe ser capaz de adaptarse y encontrar su lugar en el mundo, sin importar las dificultades que pueda enfrentar. Y así, decidí que enfrentaría este nuevo capítulo de mi vida con valentía y paciencia. Este fue solo el principio de un largo y complicado camino, y aunque no sabía lo que me depararía el futuro, sentí que tenía las lecciones más importantes de la vida, la importancia de la nobleza, la bondad y el trabajo duro. Y, aunque mi corazón aún echaba de menos el campo y a mi madre, estaba listo para lo que viniera. Capítulo 2. Mis primeras lecciones. Después de dejar el campo donde nací, fui llevado a la finca de un hombre llamado el señor Gordon. Era un lugar hermoso, con amplios establos, campos verdes y un ambiente de tranquilidad. Aquí, mi nueva vida comenzaría, y aunque aún sentía la tristeza de haber dejado atrás a mi madre, supe que debía adaptarme y aprender. En esta finca, no estaba solo. Había otros caballos, cada uno con su propia historia, su propia personalidad y su propio papel en la vida de la finca. Uno de los primeros que conocí fue un viejo caballo llamado Merrilegs. Era un pony de patas cortas y pelaje claro, amigable y con una actitud despreocupada. «No te preocupes, joven», me dijo con una voz tranquila cuando nos presentaron. «Aquí serás tratado bien, siempre que hagas lo que te piden». Otro caballo que conocí fue Ginger. Desde el primer momento, noté que era diferente. Su mirada tenía un destello de rebeldía, y su temperamento era más fuerte que el de los demás. Aunque al principio fue reservada conmigo, con el tiempo supe que había tenido una vida difícil antes de llegar aquí. Sus experiencias la habían hecho desconfiar de los humanos, y aunque intentaba seguir las reglas, en su interior aún luchaba contra el trato que había recibido en el pasado. Mi entrenamiento comenzó casi de inmediato. Aprender a llevar una silla de montar, a obedecer las órdenes de los humanos y a no temer el sonido de los carros y los gritos de los conductores no era tarea fácil. Pero recordé las palabras de mi madre. Debía hacer mi trabajo con nobleza y dignidad. El primer paso: aprender a llevar un bocado. Uno de los primeros retos que enfrenté fue acostumbrarme al bocado. Antes de esto, mi vida había sido libre y natural. No tenía ninguna pieza de metal en la boca ni correas apretadas sobre mi cuerpo. Cuando el mozo de cuadra me puso el bocado por primera vez, sentí una sensación incómoda. Era un pedazo de hierro frío que se asentaba en mi boca y me presionaba la lengua. Instintivamente, intenté rechazarlo, sacudiendo la cabeza y tratando de escupirlo. El mozo de cuadra, un hombre paciente y experimentado, no me castigó por mi resistencia. En lugar de eso, habló con voz tranquila, acariciando mi cuello mientras me dejaba tiempo para acostumbrarme. Con el tiempo, entendí que el bocado era parte de mi vida ahora, y aunque nunca llegué a amarlo, aprendí a tolerarlo sin rebelarme. El arreo y la silla de montar. Una vez que acepté el bocado, llegó el siguiente paso, la silla de montar. Ver cómo me colocaban correas alrededor del cuerpo fue una sensación extraña. La primera vez que me ajustaron la cincha, sentí que me faltaba el aire y traté de inflar mis pulmones para aflojar la presión. Pero el mozo de cuadra ya conocía ese truco, y esperó a que soltara el aire antes de ajustarla de nuevo. Después de varios días de llevar la silla de montar sin que nadie se subiera a mi lomo, llegó el momento de sentir el peso de un jinete. Al principio, fue una sensación extraña. El peso sobre mi espalda y la presión de las riendas eran nuevas para mí. Sin embargo, el jinete era hábil y no hizo movimientos bruscos que me asustaran. Con paciencia, me guió por el campo, permitiéndome adaptarme poco a poco. El arte de obedecer las riendas. Aprender a obedecer las riendas fue otro desafío. Cada tirón de las riendas significaba una orden: girar a la izquierda, a la derecha, detenerme o avanzar. Al principio, mis instintos me decían que resistiera, pero el mozo de cuadra sabía cómo enseñarme sin recurrir a la violencia. En lugar de jalar con fuerza, aplicaba presión suave y constante hasta que respondía correctamente. Cuando lo hacía bien, me premiaba con palabras amables y caricias.
Este método de enseñanza me permitió aprender sin miedo. Descubrí que si prestaba atención a las señales, la comunicación entre jinete y caballo podía ser fluida y armoniosa. Con el tiempo, los movimientos se volvieron naturales, y ya no necesitaba pensar en ellos. Respondía de forma automática, como si el jinete y yo fuéramos uno solo. El primer paseo fuera de la finca. Después de varias semanas de entrenamiento, llegó el momento de salir de la finca por primera vez. Merrylegs y Ginger me acompañaron, guiados por jinetes experimentados. El camino nos llevó más allá de los pastizales y hacia un sendero que cruzaba un pequeño bosque. El sonido de los pájaros y el crujido de las hojas bajo nuestros cascos me resultaban familiares, pero otros ruidos eran nuevos para mí. Escuché el sonido de un arroyo corriendo, el crujir de una carreta en la distancia y el murmullo de personas hablando. Al principio, cada sonido me ponía alerta, pero al ver que Merrylegs y Ginger no parecían preocupados, aprendí a relajarme. Pasamos por un pequeño pueblo, donde la gente nos observaba con curiosidad. Algunos niños se acercaron corriendo para vernos de cerca, y aunque al principio dudé, pronto comprendí que no había nada que temer. Uno de los niños, con una sonrisa en el rostro, extendió la mano y me ofreció un terrón de azúcar. Me quedé quieto por un momento, pero cuando Merrylegs tomó el suyo sin dudarlo, decidí probar. El dulzor fue una grata sorpresa. Lecciones aprendidas. Con el paso del tiempo, cada día de entrenamiento me hacía más fuerte y más sabio. Aprendí que no todos los humanos eran crueles, y que si encontraba a los dueños correctos, mi vida podía ser buena. Sin embargo, también supe que no todos los caballos tenían la misma suerte. Ginger me contó historias sobre lugares donde los caballos eran golpeados y maltratados, y aunque no entendía por qué alguien haría algo así, me prometí que siempre recordaría las enseñanzas de mi madre, mantener mi dignidad sin importar las circunstancias. El entrenamiento había terminado. Ahora estaba listo para el siguiente capítulo de mi vida. Espero que este capítulo haya cumplido con tus expectativas. He detallado las primeras lecciones de Black Beauty, resaltando el proceso de aprendizaje y la importancia de la paciencia y la bondad en su desarrollo. Capítulo 3. Descubriendo el mundo exterior. Pasaron varias semanas desde que comencé mi entrenamiento en la finca del señor Gordon. Para entonces, ya me había acostumbrado al bocado, la silla de montar y las riendas. Sabía obedecer las señales de mi jinete y había aprendido a mantener la calma en situaciones desconocidas. Sin embargo, aún había mucho por descubrir. Mi mundo había sido limitado hasta ese momento, pero todo estaba a punto de cambiar. El encuentro con la ciudad. Una mañana, el mozo de cuadra vino a prepararme. Me cepilló con esmero hasta que mi pelaje negro brilló al sol. Luego, ajustó la silla y las riendas con precisión. Sentí que algo especial estaba por suceder. Hoy será un día importante para ti, muchacho, me dijo mientras me daba una última palmadita en el cuello. Minutos después, un jinete montó sobre mi lomo y nos dirigimos hacia el portón principal. Ginger y Merrylegs nos acompañaban. Era la primera vez que saldríamos más allá de los campos y los senderos tranquilos. Esta vez, íbamos hacia la ciudad. El camino comenzó con tranquilidad. El sol brillaba en lo alto y la brisa llevaba consigo el aroma de la hierba fresca. Caminamos junto a un arroyo y atravesamos un pequeño bosque donde los pájaros cantaban entre las ramas. Pero a medida que nos acercábamos a la ciudad, el paisaje cambió. El suelo de tierra fue reemplazado por caminos de piedra y adoquines. El aire estaba impregnado de nuevos olores: pan recién horneado, humo de chimeneas, el aroma a cuero de los mercados y el hedor de las calles llenas de gente. El ruido también era diferente. Carretas rodaban por el camino, sus ruedas crujían sobre el empedrado. Vendedores ambulantes gritaban sus productos, y los caballos de otros carruajes relinchaban al pasar. Todo era una cacofonía de sonidos que jamás había escuchado antes. Al principio, mis orejas se movían inquietas con cada ruido nuevo. Ginger, a mi lado, parecía aún más tensa. No era difícil notar su desconfianza hacia el entorno urbano. Merrylegs, en cambio, avanzaba con paso relajado, como si nada le preocupara. «No te pongas nervioso», dijo el viejo Pony con su tono tranquilo. «Es solo la ciudad, ruidosa y apestosa como siempre. Te acostumbrarás». El caos de las calles. A medida que avanzábamos por la ciudad, nos encontramos con todo tipo de obstáculos.
Personas cruzaban corriendo delante de nosotros sin previo aviso. Niños gritaban y se movían sin precaución. Carretas iban y venían a gran velocidad, algunas tiradas por caballos cansados y golpeados por conductores impacientes. En un momento, una carreta pasó demasiado cerca y la rueda golpeó una piedra suelta. La piedra salió despedida y me rozó una de las patas. No fue un golpe fuerte, pero el susto me hizo dar un pequeño salto hacia un lado. Cuidado, bestia tonta! Gritó un carretero al pasar, sin siquiera detenerse a ver qué había sucedido. Mi jinete aflojó las riendas y me dio una palmada en el cuello. Tranquilo, muchacho, no fue nada, dijo en tono sereno. Respiré hondo y volví a caminar con paso firme. Recordé lo que mi madre me había enseñado: debía mantenerme digno y fuerte, sin importar la situación. Un encuentro inesperado. Mientras seguíamos avanzando, llegamos a una calle más ancha y concurrida. Allí vimos una escena que me dejó una fuerte impresión. Un caballo castaño, atado a una carreta pesada, estaba siendo duramente castigado por su conductor. El pobre animal tenía espuma en el hocico y sudor en el lomo. Sus patas temblaban por el esfuerzo de tirar de la carga, pero el hombre que lo conducía no parecía tener piedad. «Muévete, holgazán», gritaba mientras le daba un latigazo. El caballo soltó un relincho de dolor y trató de avanzar, pero sus patas ya no respondían. Aún así, el conductor levantó nuevamente el látigo. Ginger, que había estado tensa todo el camino, se detuvo en seco. Sus orejas estaban completamente hacia atrás y sus ojos se encendieron con furia. «Es un monstruo», dijo en un susurro. Mi jinete observó la escena y frunció el ceño. «No todos los hombres son buenos con los caballos», susurró para sí mismo, con un aire de tristeza en su voz. Un policía que estaba cerca vio lo que estaba ocurriendo y se acercó rápidamente. «Basta», ordenó con voz firme. «Si sigues maltratando a ese caballo, te haré pagar una multa». El conductor murmuró algo entre dientes, pero dejó de golpear al pobre animal. El caballo castaño apenas podía mantenerse en pie, pero al menos ya no recibiría más golpes. Aquel encuentro me dejó pensando. Había escuchado a Ginger hablar sobre la crueldad de los humanos, pero verlo con mis propios ojos fue diferente. No podía entender por qué alguien haría algo así. Algunos humanos solo ven herramientas en nosotros, no seres vivos, dijo Ginger con amargura. No supe qué responder. Todo lo que podía hacer era seguir adelante y esperar que mi destino fuera diferente. Regreso a casa. Después de varias horas en la ciudad, finalmente emprendimos el regreso a la finca. Esta vez, los ruidos y los olores ya no me parecían tan abrumadores. Me sentía más seguro y confiado. Sabía que, siempre y cuando estuviera con personas que me trataran bien, no tenía nada que temer. Cuando llegamos a la finca, el mozo de cuadra me quitó la silla y las riendas, y luego me llevó al establo. Mientras bebía agua fresca y disfrutaba de una ración de avena, reflexioné sobre todo lo que había visto ese día. El mundo exterior era mucho más grande y más complicado de lo que había imaginado. No todos los humanos eran amables como el señor Gordon y su familia. Algunos podían ser crueles y despiadados. Pero también había aquellos, como el policía que intervino, que intentaban hacer lo correcto. Esa noche, mientras descansaba en mi establo, me hice una promesa. Haría lo posible por ser un buen caballo, fuerte y valiente, sin importar los desafíos que el destino me pusiera por delante. Capítulo 4. La llegada de un nuevo jinete. Los días pasaron rápidamente después de nuestra visita a la ciudad. Poco a poco, me acostumbré a los sonidos y los olores extraños del mundo exterior. Sin embargo, en la finca del señor Gordon la vida seguía siendo tranquila y ordenada. Me sentía seguro con mi rutina diaria. Por las mañanas, me soltaban en los prados para estirar mis patas y galopar con libertad. Después, el mozo de cuadra me cepillaba con esmero y me preparaba para cualquier tarea del día. Pero una mañana, noté que el ambiente en la finca era diferente. Había más movimiento de lo habitual, y los sirvientes parecían estar ocupados con preparativos especiales. Fue entonces cuando escuché a James, el mozo de cuadra, hablar con otro de los criados sobre la llegada de un nuevo jinete. «Dicen que el señor Gordon ha contratado a un cochero experimentado», murmuró James mientras ajustaba mi brida. «Parece que quiere que nos ayude con los caballos y se encargue de los carruajes». Mi instinto me decía que este cambio traería algo nuevo a mi vida.
El primer encuentro con John Manley. A media mañana, el nuevo cochero llegó a la finca. Se llamaba John Manley. Desde el primer momento en que lo vi, supe que era diferente a muchos de los hombres con los que me había cruzado. John era un hombre alto, de complexión fuerte, con manos firmes y mirada tranquila. Vestía un abrigo de buena calidad y sus botas estaban impecablemente lustradas. Cuando entró al establo, sus ojos recorrieron cada rincón con atención y se detuvieron en mí. «Así que este es el nuevo caballo del señor Gordon», dijo con una sonrisa. «Es un animal magnífico». Se acercó con calma, sin hacer movimientos bruscos. Extendió su mano y me dejó olerla antes de tocarme. Eso me hizo sentir cómodo de inmediato. Luego, pasó suavemente la mano por mi cuello y mis costados, evaluando mi musculatura. «Tiene una gran estructura», comentó. «Se nota que ha sido bien entrenado». James asintió con orgullo. «Es un caballo noble y aprende rápido. Le gusta trabajar». John sonrió y me dio unas palmaditas suaves en el cuello. «Eso es lo que me gusta en un buen caballo, disposición y carácter. Nos llevaremos bien, amigo». Había algo en su tono de voz que me transmitió confianza. No era un hombre que trataba a los caballos como simples herramientas. Me di cuenta de que entendía a los animales y los respetaba. La primera prueba con John. Ese mismo día, John decidió ponerme a prueba. Me llevó al patio principal de la finca, donde un carruaje ligero esperaba listo para ser enganchado. Me colocó los arreos con habilidad y revisó cada hebilla y correa con detenimiento. «Un caballo bien cuidado es un caballo que trabajará con gusto», dijo mientras ajustaba las riendas con precisión. «No hay nada peor que un arnés mal puesto que incomode a un animal». Una vez que todo estuvo en su lugar, John subió al carruaje y tomó las riendas. «Bien, muchacho, veamos cómo te mueves». Avanzamos con paso firme por el camino de la finca. Al principio, sentí una ligera tensión en las riendas, pero no era la misma presión dura que había experimentado antes con jinetes inexpertos o descuidados. John tenía un control preciso y suave. Me daba instrucciones claras sin necesidad de tirar bruscamente. Después de un rato, me hizo trotar y luego aumentar la velocidad a un galope controlado. Sentí que confiaba en mí y en mis capacidades. No había prisas ni tirones bruscos, solo una comunicación clara entre jinete y caballo. Cuando finalmente nos detuvimos, John bajó del carruaje y se acercó a mí con una expresión satisfecha. «Eres un animal extraordinario», dijo mientras me acariciaba el cuello. «Con un buen entrenamiento y cuidado, llegarás a ser un caballo de primera». Sus palabras me llenaron de orgullo. No solo porque me sentía reconocido, sino porque su tono era sincero. El respeto de un buen jinete. En los días siguientes, fui conociendo mejor a John. Era un cochero eficiente, pero, sobre todo, era un hombre justo. Sabía cuándo exigir esfuerzo y cuándo dar descanso. No forzaba a los caballos más allá de sus límites y siempre se aseguraba de que tuviéramos agua fresca, comida adecuada y un buen cepillado al final del día. Ginger, que siempre había sido desconfiada con los humanos, también empezó a mostrar más calma cuando John la atendía. Al principio, lo observaba con recelo, pero pronto comprendió que él no era como los hombres crueles de su pasado. Merrilex, por su parte, lo adoraba desde el principio y solía seguirlo con entusiasmo por el establo. Fue en ese tiempo cuando empecé a comprender que no todos los humanos eran iguales. Algunos solo veían a los caballos como herramientas, pero otros, como John, nos trataban con respeto y dignidad. Y así, con mi nuevo jinete y mi hogar seguro en la finca del señor Gordon, sentí que estaba en el mejor lugar posible. Pero la vida tenía aún muchas lecciones que enseñarme. Este capítulo muestra la llegada de John Manley, un personaje clave en la historia de Azabache. Su relación con los caballos y su ética de trabajo son fundamentales para el desarrollo de la trama. Capítulo 5. Lecciones de un cochero justo. Desde la llegada de John Manley, la vida en la finca del señor Gordon adquirió un nuevo ritmo. No es que antes fuera un mal lugar para vivir, pero con John todo parecía más organizado, más justo. Los caballos sentíamos su presencia como una garantía de que seríamos bien tratados, y eso nos daba seguridad. John tenía la costumbre de revisarnos cada mañana antes de empezar el trabajo. Caminaba por el establo con paso firme, observando atentamente si teníamos alguna molestia o herida.
Siempre decía que un caballo sano y feliz rendía mejor en el trabajo que uno maltratado o descuidado. Los caballos tienen corazón y memoria, decía mientras ajustaba mis arreos con delicadeza. Si los tratas bien, te lo devolverán con lealtad. Pero si los maltratas, nunca olvidarás la mirada de tristeza en sus ojos. Yo no entendía completamente las palabras humanas, pero sí comprendía su significado a través de sus acciones. Y cada día que pasaba bajo su cuidado, confirmaba que no todos los hombres eran iguales. El primer paseo con la señora Gordon. Una mañana, después de ser cepillado y arreglado con esmero, John me llevó al patio de la finca donde un elegante coche de 2 ruedas esperaba preparado. La señora Gordon apareció vestida con un refinado atuendo de paseo y se acercó a mí con una sonrisa amable. «Hoy quiero dar un paseo por la campiña, John», dijo. «¿Azabache está listo?» «Sí, señora», respondió John con confianza. «Es un caballo fuerte y bien educado, perfecto para una ruta tranquila». La señora Gordon subió al coche con elegancia, y John me indicó que comenzáramos a avanzar. Al principio, mantuve un paso tranquilo por el camino principal de la finca, sintiendo la ligereza del coche detrás de mí. No era una carga pesada, y la forma en que John manejaba las riendas hacía que la experiencia fuera casi placentera. El camino serpenteaba entre prados verdes y campos dorados por el sol. El aire fresco de la mañana me llenaba los pulmones y sentía que mis músculos trabajaban con fluidez. La señora Gordon parecía disfrutar del paseo, pues hablaba animadamente con John sobre los cambios en la finca y el bienestar de los caballos. «He oído que algunos cocheros aprietan demasiado las riendas y usan esos horribles frenos de boca», comentó ella con un dejo de preocupación. John asintió con una expresión seria. «Sí, señora, y es una crueldad innecesaria. Un caballo bien entrenado no necesita sufrir para obedecer. Con la mano firme pero justa, un animal hará su trabajo con gusto». La señora Gordon sonrió, satisfecha con la respuesta. «Me alegra saber que compartimos la misma filosofía, John. Nada de castigos innecesarios para nuestras criaturas». El encuentro con un cochero cruel. Durante el paseo, llegamos a un cruce de caminos donde un carruaje más grande y pesado se detenía al borde de la carretera. Un cochero robusto, con el rostro endurecido por la rudeza, tiraba con fuerza de las riendas de sus caballos, que sudaban y resoplaban con angustia. «Vamos, haraganes. Muevan esas patas», gritaba, golpeando con un látigo el lomo de los animales. Yo me tensé al escuchar los gritos y el sonido del látigo en el aire. La señora Gordon también frunció el ceño con desagrado. John detuvo el coche y se dirigió al cochero con voz firme. «No hay necesidad de maltratarlos así, señor. Se nota que los animales están exhaustos». El otro hombre resopló con desprecio. «¿Y qué más da? Son caballos, están para trabajar. Si se cansan, que aguanten». John mantuvo la calma, pero su tono fue aún más firme. «Un caballo agotado no es un caballo útil. Los suyos necesitan descanso y agua, no golpes». El cochero soltó una risa burlona. «No me venga con sentimentalismos, buen hombre. Usted puede tratar a sus caballos como mascotas si quiere, pero yo los necesito para trabajar». La señora Gordon intervino con voz severa. «Si sigue maltratándolos así, no llegarán muy lejos. Un buen cochero sabe que la fuerza bruta solo destruye». El hombre pareció incomodarse ante la mirada desaprobadora de la señora y las palabras de John. Murmurando algo entre dientes, soltó un poco las riendas y permitió que los caballos descansaran unos minutos antes de seguir su camino. Cuando continuamos nuestro paseo, John suspiró con resignación. «Es triste ver cómo algunos humanos creen que la fuerza es la única manera de lograr obediencia», dijo. «Pero un caballo maltratado pierde la confianza, y cuando eso sucede, ya no hay vuelta atrás». Las palabras de John quedaron resonando en mi mente. Yo mismo había visto caballos que habían perdido la luz en sus ojos debido al abuso. Me sentí afortunado de estar en manos de alguien que entendía que la bondad y el respeto eran más poderosos que cualquier látigo. El regreso a la finca. El resto del paseo transcurrió sin problemas. Volvimos a la finca con la brisa de la tarde acariciando mi pelaje, y cuando llegamos, John me premió con una caricia en el cuello y una cubeta de agua fresca. «Buen trabajo, amigo», dijo con satisfacción. «Eres un caballo noble y fuerte». Ese día comprendí que no solo se trataba de hacer el trabajo bien,
sino de hacerlo con dignidad. Con John y la familia Gordon, supe que estaba en el lugar correcto, donde mi esfuerzo sería valorado y mi bienestar respetado. Pero la vida, como pronto descubriría, estaba llena de cambios inesperados. Y no todos los caminos eran tan apacibles como los de aquel paseo matutino. Capítulo 6. El valor de la confianza. Los días en la finca del señor Gordon transcurrían con tranquilidad. La rutina era ordenada, los caballos bien cuidados, y John Manley se aseguraba de que cada jornada fuese una experiencia positiva para mí y para los demás caballos del establo. Sin embargo, la vida siempre guarda desafíos inesperados, y una tarde de tormenta me enfrenté a una de mis primeras pruebas de confianza y valentía. El inicio de la tormenta. Era un día caluroso de verano, y las nubes empezaban a agruparse en el horizonte, anunciando la inminencia de una tormenta. Yo sentía la tensión en el aire, el aroma de la lluvia antes de caer, y el murmullo del viento que empezaba a sacudir los árboles de la finca. Los animales del campo se movían inquietos, y hasta Ginger, mi compañera de establo, parecía más irritable de lo usual. John me ensilló con la misma paciencia de siempre y me llevó al carruaje. Ese día debía llevar al señor Gordon hasta el pueblo para una reunión importante. «Vamos, muchacho», me dijo mientras ajustaba los arreos. «Sé que sientes la tormenta acercarse, pero confío en que harás un buen trabajo». Su voz era tranquila y firme, lo que me dio confianza. Cuando John hablaba así, era imposible no creer en él. Salimos de la finca, avanzando por el camino de tierra que llevaba al pueblo. Los primeros truenos comenzaron a retumbar a lo lejos, y la brisa se transformó en un viento fuerte que agitaba las hojas y doblaba las ramas de los árboles. A cada paso que daba, sentía que la tormenta estaba más cerca. La prueba en el puente. Cuando estábamos a medio camino del pueblo, llegamos a un puente de madera que cruzaba un arroyo. Era un puente resistente, pero el fuerte viento hacía que crujiera de manera inquietante. Además, el agua bajo él estaba agitada, con remolinos que golpeaban las rocas con violencia. Me detuve instintivamente. No era miedo lo que sentía, sino cautela. Algo en el sonido del puente y en la forma en que el agua golpeaba contra sus pilares me decía que debía pensarlo 2 veces antes de cruzarlo. John, que entendía a los caballos mejor que nadie, no me apuró ni me golpeó con la fusta. Se inclinó ligeramente hacia adelante y me habló con calma. «Vamos, azabache. Lo has hecho bien hasta ahora. Confía en mí». No me forzó ni tiró de las riendas con brusquedad. Simplemente me dio el tiempo necesario para que yo mismo decidiera si seguir o no. Mientras analizaba la situación, el señor Gordon intervino. «John, ¿estás seguro de que el puente es seguro? Parece que la tormenta lo ha debilitado». John asintió con cautela. «Solo hay una forma de saberlo, señor. Pero confío en Azabache. Si él siente que algo no está bien, debemos hacerle caso». El señor Gordon pareció reflexionar sobre esas palabras y decidió bajar del carruaje. Caminó hasta el puente y golpeó la madera con su bastón. Se escuchó un crujido más fuerte de lo normal, y un trozo de una tabla cedió, dejando un pequeño hueco. «Tenías razón en dudar, Azabache», dijo el señor Gordon con admiración. «Si hubiéramos pasado, podríamos haber tenido un accidente». John me acarició el cuello con orgullo. «Los caballos tienen un instinto especial, señor. Nunca los ignoro cuando me dicen que algo no está bien». Un desvío inesperado. En lugar de tomar el puente, decidimos buscar un camino alterno por el bosque. Era una ruta más larga, pero segura. A medida que avanzábamos entre los árboles, la tormenta finalmente desató su furia. El trueno retumbó sobre nuestras cabezas y los relámpagos iluminaron el cielo con destellos cegadores. La lluvia cayó en gruesas gotas que golpeaban el suelo con fuerza. Pese a todo, me sentía tranquilo. Sabía que John y el señor Gordon confiaban en mí, y yo confiaba en ellos. Mantuvimos un paso firme hasta llegar al pueblo, donde nos refugiamos en un establo hasta que la tormenta amainara. El regreso y la reflexión. Cuando finalmente regresamos a la finca, John me secó con esmero y me dio una ración extra de avena. «Buen trabajo, amigo», dijo con orgullo. «Hoy nos enseñaste una valiosa lección». El señor Gordon también se acercó y me dio una suave palmadita en el cuello. «Es un caballo excepcional, John. Sabía que tenía un buen instinto, pero hoy nos salvó de un desastre». Esa noche, mientras descansaba en mi establo,
comprendí algo importante. No solo los caballos debían confiar en los humanos, sino que los humanos también debían confiar en nosotros. La confianza no era algo que se imponía con fuerza o miedo, sino algo que se construía con respeto mutuo. Y en la vida, tanto para humanos como para caballos, esa confianza podía hacer la diferencia entre la seguridad y el peligro. Capítulo 7. El establo y sus compañeros. Los establos de la finca del señor Gordon eran un lugar ordenado, limpio y acogedor. No era un simple lugar para resguardar a los caballos del frío o la lluvia, era un verdadero hogar donde cada animal tenía su espacio, su rutina y, sobre todo, su trato digno. Allí pasé mis días conociendo a mis nuevos compañeros, quienes me enseñaron valiosas lecciones sobre la vida en la finca. Mi espacio en el establo. Mi pesebre estaba en un rincón amplio, con suficiente ventilación y siempre abastecido con heno fresco y agua limpia. John Manley, mi cuidador, tenía la costumbre de revisar cada detalle antes de dar por terminada su jornada. «Aquí estarás cómodo, azabache», dijo la primera noche, acariciándome el lomo. No permitimos que los caballos sufran por negligencia. Agradecí en silencio aquellas palabras. Había oído historias de caballos obligados a dormir en establos húmedos, atados sin descanso y alimentados de manera insuficiente. Pero en la finca de los Gordon, la regla era el respeto y el cuidado. Conociendo a Merrylegs y Ginger. No pasó mucho tiempo antes de que conociera a mis compañeros más cercanos. Un pequeño y robusto pony gris llamado Merrylegs y una hermosa y enérgica yegua alazana de nombre Ginger. Merrylegs era un veterano del establo. Con su baja estatura y expresión vivaz, era el favorito de los niños de la casa, especialmente de las hijas del señor Gordon. Su carácter era amable, aunque con un toque de picardía. «Así que tú eres el nuevo», dijo al verme por primera vez. «Te darás cuenta de que aquí se vive bien, siempre que sepas comportarte». «Soy azabache», respondí con cortesía. «Me alegra conocer un lugar tan acogedor». Merrylegs relinchó divertido. «Ya veremos si piensas lo mismo cuando John venga con el cepillo. Si hay algo que le gusta a ese hombre es asegurarse de que estemos tan brillantes como el sol». La que no parecía compartir el mismo entusiasmo era Ginger. A diferencia de Merrylegs, ella tenía un aire serio y distante. Su pelaje alazán resplandecía bajo la luz de las lámparas, y sus ojos reflejaban un temperamento fuerte, forjado por experiencias difíciles. «No te emociones demasiado, potro negro», dijo sin rodeos. «No todos los humanos son como yo o los Gordon. Algunos solo ven en nosotros una herramienta para su beneficio». Hubo algo en su tono que me hizo comprender que hablaba desde la experiencia. No quise presionarla con preguntas, pero mi instinto me decía que detrás de su carácter duro había una historia de sufrimiento. El primer encuentro con el orden del establo. En la finca del señor Gordon, todo tenía un horario y una rutina estricta. Por la mañana, John y su ayudante James nos llevaban al abrevadero, revisaban nuestras herraduras y nos preparaban para el trabajo del día. Si era necesario salir, nos enganchaban con precisión y cuidado. Si era un día de descanso, nos soltaban un rato en el prado para estirar las patas. Ginger trabajaba junto a mí cuando era necesario enganchar 2 caballos al carruaje. Aunque cooperaba bien, su actitud seguía siendo reservada. «Pareces fuerte y disciplinado», me dijo un día mientras nos preparaban para salir. «Eso es bueno, pero recuerda, nunca confíes ciegamente en los humanos». «¿Por qué dices eso?», pregunté, curioso. Ginger agitó la cola con impaciencia. «Porque no todos son como John. Algunos creen que nuestra resistencia es infinita y que estamos aquí solo para servirles sin descanso. Te darás cuenta con el tiempo». Merrylegs, que estaba cerca, intervino con tono ligero. «Oh, Ginger, siempre tan sombría. No todos los humanos son crueles. Los Gordon nos cuidan bien, y no debemos amargarnos por lo que podría ser». Ginger no respondió de inmediato, pero en su mirada seguía habiendo desconfianza. Una vida equilibrada. Con el tiempo, fui aprendiendo que el establo no solo era un lugar para descansar, sino también un pequeño mundo con reglas propias. John nos trataba con paciencia, nos hablaba con cariño y se aseguraba de que siempre estuviéramos en las mejores condiciones. «Los caballos son como los humanos», nos decía mientras nos cepillaba. «Si los tratas bien, te devolverán el favor con lealtad y trabajo duro. Pero si los maltratas,
Aprenderán a temerte y jamás confiarán en ti. Aquel lugar era un refugio, un hogar donde se nos valoraba por lo que éramos y no solo por lo que podíamos hacer. Sin embargo, en mi interior sabía que el mundo no siempre era así. Las palabras de Ginger resonaban en mi mente, dejándome con la incógnita de lo que me esperaba más allá de la seguridad de la finca. No obstante, por ahora, me sentía afortunado de estar allí. Capítulo 8. Un paseo con la señora Gordon. Mi vida en la finca del señor Gordon seguía su curso de manera tranquila y agradable. Cada día conocía mejor mis deberes y me adaptaba más a la rutina del establo. Los cuidados de John Manley y James eran impecables, y me sentía fuerte y en excelente estado. Sin embargo, pronto experimentaría algo nuevo: ser montado por una dama. La primera monta por la señora Gordon. Una mañana fresca de primavera, John entró al establo con una expresión satisfecha. «Bueno, Azabache, hoy tendrás una tarea especial», dijo mientras me cepillaba el lomo. «La señora Gordon quiere salir a dar un paseo y ha pedido que la lleves». Escuché su voz con interés. Hasta el momento, solo había sido montado por jinetes masculinos o usado para tirar del carruaje. No sabía exactamente qué esperar de una dama como la señora Gordon, pero si su trato hacia los caballos era como el de su esposo, estaba seguro de que no sería una mala experiencia. Me prepararon con una silla de montar elegante y ligera, diseñada para el uso femenino. James ajustó cuidadosamente la cincha y me acarició el cuello. «Compórtate bien, muchacho. La señora es una jinete experimentada, pero aún así, sé gentil con ella». Cuando me llevaron al patio, la señora Gordon ya estaba esperándome. Era una mujer de porte refinado y de expresión bondadosa. Vestía un atuendo de montar propio de la época, con una falda larga y un sombrero elegante sujeto con un velo. «¡Qué hermoso caballo!», dijo con una sonrisa mientras se acercaba y me acariciaba la cabeza. «Será un placer montarte». John le ofreció su ayuda para montar, y con un movimiento ágil, la señora Gordon se acomodó en la silla con gracia y confianza. «Muy bien, Azabache. Llévame por el sendero del bosque», dijo en tono suave pero firme. «El placer de un paseo tranquilo». Avanzamos a paso ligero por los caminos que rodeaban la finca. La señora Gordon tenía una mano delicada pero segura en las riendas, guiándome con precisión sin necesidad de tirones bruscos ni espuelas innecesarias. A medida que recorríamos los senderos rodeados de árboles altos y frondosos, sentí el viento fresco sobre mi pelaje y el canto de los pájaros en la distancia. Era un paseo placentero, en el que tanto mi jinete como yo disfrutábamos del entorno sin prisas ni exigencias. «Eres un caballo maravilloso, Azabache», dijo la señora Gordon con ternura. Suave, obediente y elegante. Me sentí complacido con sus palabras. No había nada más gratificante que ser apreciado por mi trabajo. Un encuentro inesperado. El paseo continuó sin incidentes hasta que nos acercamos a un camino más estrecho, rodeado de setos y arbustos. De repente, el sonido de cascos golpeando con fuerza contra el suelo rompió la tranquilidad del bosque. Un jinete desconocido apareció galopando a toda velocidad en un hermoso pero exhausto caballo castaño. A pesar de la fuerza del animal, era evidente que estaba siendo llevado más allá de su límite. Su respiración era agitada, su cuello cubierto de sudor, y sus ojos reflejaban una mezcla de fatiga y angustia. La señora Gordon detuvo suavemente mi paso y observó la escena con preocupación. «Detente, caballero. Estás exigiendo demasiado a tu caballo», exclamó con firmeza. El jinete, un joven arrogante con ropas de montar costosas, apenas miró a la señora Gordon mientras intentaba contener a su montura, que relinchaba con desesperación. «No se meta en lo que no le importa, señora. Este caballo me pertenece y haré con él lo que quiera», dijo con desdén. Pero la señora Gordon no se dejó intimidar. «Un caballo no es una máquina. No se trata de lo que usted quiere, sino de lo que es justo para él», respondió con autoridad. «Si sigue forzándolo de esta manera, lo lastimará». El jinete pareció dudar por un momento. Miró a su caballo, que temblaba de cansancio, y finalmente cedió, aflojando las riendas. «Supongo que debería darle un descanso», murmuró, aunque su tono era más de fastidio que de verdadero arrepentimiento. La señora Gordon lo observó con seriedad, luego me hizo girar con suavidad para continuar nuestro camino. «Pobres animales, cuando caen en manos de dueños como ese», susurró, más para sí misma que para mí.
Ojalá aprendan antes de que sea demasiado tarde. Regreso a la finca. El resto del paseo transcurrió sin problemas. Al llegar a la finca, la señora Gordon desmontó con la misma gracia con la que había subido y le dio unas suaves palmadas a mi cuello. Ha sido un paseo encantador, Azabache. Eres un caballo excepcional. John me llevó de regreso al establo, donde me dio agua fresca y un cepillado relajante. Parece que la señora quedó encantada contigo, muchacho, comentó con una sonrisa. No me sorprende. Eres un verdadero tesoro. Cerré los ojos, disfrutando de la sensación del cepillo sobre mi pelaje. Aquel había sido un día especial, no solo por la experiencia del paseo, sino por lo que había aprendido. No todos los humanos sabían tratar a los caballos con respeto, pero algunos, como la señora Gordon, sí entendían que éramos seres vivos con sentimientos y límites. Me sentí afortunado de haber encontrado un hogar donde se me valoraba. Pero en el fondo, sabía que el mundo no siempre sería tan justo, y que tarde o temprano, me encontraría con la otra cara de la realidad. Este capítulo muestra la primera experiencia de Azabache con la señora Gordon y su enfrentamiento con un jinete cruel, reforzando la idea de que no todos los caballos tienen la suerte de ser tratados con respeto. Capítulo 9. James y la bondad en el establo. Los días en la finca del señor Gordon transcurrían con tranquilidad, y yo me sentía cada vez más en casa. Mis tareas variaban entre paseos con la señora Gordon, sesiones de entrenamiento con John y algunas salidas en carruaje. Pero si había alguien que destacaba por su dedicación en el establo, ese era James, el mozo de cuadra. James era un joven trabajador y entusiasta. Siempre tenía una sonrisa en el rostro y trataba a cada caballo con un cariño sincero. No importaba si era la yegua más delicada o el corcel más imponente, todos recibían su atención y cuidado. Una noche de tormenta. Una tarde de finales de primavera, el cielo comenzó a nublarse de forma amenazante. El viento soplaba con fuerza entre los árboles, y un murmullo inquietante recorría la finca. Los caballos lo sentimos de inmediato. Un cambio en el clima siempre nos alertaba, pues sabíamos que podía traer peligro. Se acerca una tormenta, comentó John mientras cerraba las puertas del establo. Será una de las fuertes. James estaba terminando de revisar los establos, asegurándose de que todos los caballos estuvieran cómodos y bien sujetos. Me dio una última palmada en el cuello antes de retirarse. Tranquilo, Azabache. Todo estará bien. Poco después, la lluvia comenzó a caer con fuerza. El viento ululaba entre los árboles y los relámpagos iluminaban el cielo como si fueran grietas de fuego. Cada trueno hacía retumbar la tierra, y aunque yo estaba acostumbrado a los sonidos fuertes, otros caballos en el establo comenzaron a inquietarse. Dulce, una joven yegua blanca que había llegado recientemente, relinchaba nerviosa, golpeando el suelo con los cascos. Sus ojos reflejaban miedo, y su cuerpo temblaba. James, que aún no se había ido a dormir, escuchó el alboroto y volvió al establo. Vamos, Dulce, todo está bien, susurró con voz calmada mientras se acercaba a ella. Pero en el momento en que un trueno estalló en el cielo con una explosión ensordecedora, Dulce se descontroló. Jaló con todas sus fuerzas la cuerda que la sujetaba, tratando de escapar. Sus patas golpeaban la pared del establo con desesperación. «Cálmate, pequeña», exclamó James, entrando con rapidez en su box. La yegua estaba fuera de sí. Sus patas traseras se alzaron y en su pánico golpeó la puerta del establo con tal fuerza que una de las bisagras cedió. James intentó sujetarla, pero Dulce estaba fuera de control. Desde mi box, observé la escena con atención. Sabía que cuando un caballo entraba en pánico, la única forma de calmarlo era con paciencia y firmeza. James, sin perder la calma, tomó una manta y la colocó con suavidad sobre el cuello de Dulce. Luego comenzó a hablarle en voz baja, casi como un susurro. «No pasa nada, todo está bien. Nadie te hará daño. Estoy aquí contigo». Su tono era tan suave y tranquilizador que poco a poco la yegua comenzó a respirar más despacio. Sus patas dejaron de moverse frenéticamente, y su mirada perdió ese brillo de miedo descontrolado. James aprovechó el momento para acariciarla con lentitud, permitiendo que sintiera su presencia de manera reconfortante. Luego, con mucha delicadeza, tomó la cuerda y la volvió a sujetar correctamente. «Eso es, buena chica», dijo, sonriendo. «El valor de un buen mozo de cuadra». John, que había escuchado el alboroto,
Apareció en el establo con una linterna. ¿Todo en orden aquí? Sí, fue solo un susto. Dulce estaba muy asustada, pero ya está bien, respondió James, aún acariciando a la yegua. Jon observó la escena y asintió con satisfacción. Hiciste un buen trabajo, James. No todos saben cómo calmar a un caballo asustado. James sonrió, aunque su ropa estaba empapada de sudor y lluvia. Los caballos nos dan tanto. Lo menos que podemos hacer es estar ahí para ellos cuando nos necesitan. Desde mi box, entendí lo cierto que era aquello. No todos los humanos sabían tratarnos con respeto y paciencia, pero James era diferente. Esa noche, la tormenta continuó rugiendo afuera, pero dentro del establo reinaba la calma. Y yo supe, con absoluta certeza, que mientras hubiera personas como James y Jon, los caballos como yo estaríamos a salvo. Capítulo 10. La decisión de James. Los días en la finca del señor Gordon continuaban con su apacible rutina. Jon y James se encargaban de los caballos con esmero, asegurándose de que estuviéramos bien alimentados, bien cepillados y en óptimas condiciones para nuestras labores. Entre todos, James siempre destacaba por su dedicación, y aunque era joven, su pasión por los caballos y su instinto natural para tratarnos lo convertían en un mozo excepcional. Sin embargo, había algo en su mirada últimamente, un destello de incertidumbre que no había visto antes. Sus silencios se habían vuelto más largos y, a veces, cuando pensaba que nadie lo observaba, parecía sumido en profundas reflexiones. Una conversación en el establo. Una tarde, mientras Jon y James terminaban de cepillarme, Jon se detuvo un momento y miró fijamente a su joven aprendiz. James, muchacho, algo te ronda la cabeza desde hace días. ¿Quieres hablar de ello? James dejó el cepillo a un lado y suspiró. Sí, Jon. He estado pensando en mi futuro. Amo trabajar aquí, con los caballos, y he aprendido tanto bajo tu guía. Pero, he recibido una oferta para un puesto en otra finca, una donde podría entrenar caballos de carrera. Hubo un breve silencio. Jon asintió lentamente, como si la noticia no lo sorprendiera del todo. Es una gran oportunidad, admitió Jon. Pero dime, ¿qué es lo que realmente quieres? James bajó la mirada y acarició mi cuello con gesto pensativo. No lo sé con certeza. Me gustaría aprender más, seguir creciendo en este oficio. Pero aquí me siento como en casa. Me preocupa dejar todo esto atrás, dejar a los caballos, a ustedes. Jon sonrió con comprensión y le dio una palmada en el hombro. James, la vida siempre nos pondrá encrucijadas. No hay decisiones correctas o incorrectas, solo caminos diferentes. Si sientes que debes irte para aprender más, entonces ve con la certeza de que siempre serás bienvenido aquí. James asintió, pero aún había duda en su rostro. El consejo de la señora Gordon. Más tarde, mientras James ayudaba a la señora Gordon con uno de los carruajes, ella también notó su inquietud. James, pareces preocupado. ¿Puedo ayudarte en algo? El joven mozo dudó por un momento, pero finalmente decidió compartir sus pensamientos. La señora Gordon lo escuchó con atención, y cuando terminó, le dedicó una sonrisa cálida. Eres un muchacho con un gran futuro, James. A veces, el corazón nos dice que nos quedemos donde nos sentimos seguros, pero el mundo tiene mucho que enseñarnos. No temas explorar nuevas oportunidades. James reflexionó sobre sus palabras y pareció encontrar algo de alivio en ellas. Una decisión tomada. Esa noche, después de reflexionar, James se acercó a Jon con una decisión tomada. Jon, he pensado mucho en esto, y he decidido aceptar la oferta. Quiero aprender más sobre los caballos y mejorar en mi trabajo. Jon asintió, con una mezcla de orgullo y tristeza en su rostro. Te extrañaremos, James, pero estoy seguro de que harás un gran trabajo donde vayas. James sonrió, aunque en su mirada se notaba una leve nostalgia. Yo, azabache, observé la escena con el entendimiento de un caballo que ha visto a muchas personas venir e irse. Sabía que extrañaríamos a James, pero también comprendía que su amor por los caballos lo llevaría a lugares donde podría crecer aún más. Los caminos de la vida son impredecibles, tanto para humanos como para caballos. Y aunque el cambio a veces duele, también trae nuevas oportunidades. Capítulo 11. La partida de James. La decisión de James de aceptar la oferta de trabajo en otra finca había tomado forma y, aunque parecía que la noticia había sido bien recibida por todos,
el aire en la finca del señor Gordon estaba más cargado de lo habitual. Durante los días que siguieron, James trabajó aún más arduamente, quizás con una mezcla de emoción y melancolía que se podía percibir en su mirada. Para todos nosotros, los caballos, era evidente que algo estaba por cambiar, pero ninguno de nosotros sabía exactamente qué sucedería después. El último día de James. Era una mañana fresca de verano, con el sol apenas asomando por el horizonte, cuando se celebró la despedida de James. Todos los empleados de la finca estaban presentes, y hasta la señora Gordon había organizado una pequeña reunión en el comedor, donde el aire olía a pan recién horneado y café caliente. James se había asegurado de que todos los caballos estuvieran bien alimentados y cuidados antes de entrar a la casa para decir sus últimas palabras. Estaba más tranquilo que nunca, y su rostro, aunque sonreía, reflejaba una cierta tristeza. «Quiero agradecerles a todos por todo lo que me han enseñado», dijo James, con la voz firme pero emotiva. «Esta finca y, sobre todo, los caballos, siempre tendrán un lugar en mi corazón». Los empleados lo rodearon, dándole sus mejores deseos. La señora Gordon, como siempre amable y comprensiva, lo abrazó y le entregó un pequeño obsequio. «Te deseo lo mejor en tu nuevo camino, James. Sé que harás un gran trabajo con los caballos, y espero que no te olvides de nosotros». James asintió con una sonrisa, y en ese momento, su expresión se suavizó. Era el momento de dejar atrás una etapa y avanzar hacia la siguiente, aunque el cariño por la finca del señor Gordon lo acompañaría siempre. La última mirada al establo. Después de la pequeña despedida, James se dirigió nuevamente al establo, donde pasaría los últimos minutos con los caballos antes de partir. Caminó hacia cada uno de nosotros, acariciando nuestras crines y hablándonos en susurros. Cuando llegó a mi box, se detuvo frente a mí, mirándome con una intensidad que nunca antes había visto. «Te llevaré siempre en mi memoria, Azabache. Gracias por ser un buen compañero, por enseñarme tantas cosas. No olvidaré tus ojos tranquilos ni la forma en que siempre confiaste en mí». El nudo que se formó en mi pecho no fue algo que los caballos pudiéramos compartir con palabras, pero estaba claro que todos, en alguna forma, sentiríamos su ausencia. Aunque no había dudas de que James estaba tomando la mejor decisión para su futuro, su partida marcaba un cambio irreversible para todos nosotros. Un nuevo comienzo. Antes de partir, James se acercó a John, que había estado observando la escena desde la puerta del establo. «No sé qué me espera, pero quiero agradecerte, John. No solo por enseñarme el oficio, sino por siempre confiar en mí». John le dio una palmada en el hombro. «James, sabes que este lugar siempre será tu hogar. Haz lo que sientas que es lo mejor para ti. Siempre tendrás a tus caballos». Con una última mirada a la finca y a los establos que habían sido su hogar durante tanto tiempo, James se subió a un carruaje que lo esperaba en la entrada. A medida que el carruaje se alejaba por el camino, la figura de James se desdibujó en el horizonte, y el ruido de las ruedas sobre el suelo de tierra se fue apagando lentamente. El silencio posterior. El día siguió como cualquier otro, pero la ausencia de James dejó un vacío. El aire en el establo estaba más quieto, y aunque John se encargó de todas las tareas como siempre, algo en la finca se sentía diferente. Para mí, era como si el propio viento hubiera cambiado de dirección, llevando consigo una sensación de despedida. Sabía que James, como todos los que pasan por nuestras vidas, quedaría en los recuerdos. Los caballos nunca olvidamos a quienes nos tratan con respeto y cariño, y de alguna manera, sentí que su huella permanecería en mí. El regreso a la rutina. Aunque la partida de James fue un duro golpe, el día a día en la finca del señor Gordon continuó. John seguía al mando del establo, y aunque el trabajo se hacía sin la presencia de James, los caballos no nos veíamos privados del cuidado que siempre habíamos recibido. No obstante, los cambios siempre dejan algo detrás, y había algo en la finca que, de alguna manera, se sentía incompleto. En este capítulo, se explora el acto de despedirse, el impacto que una persona puede dejar en un lugar y en aquellos que le rodean, y cómo, aunque las personas vayan y vengan, sus huellas permanecen en nosotros, los caballos. La despedida de James nos recuerda que la vida está llena de transiciones, pero las lecciones aprendidas y el cariño compartido nunca se pierden. Capítulo 12. El regreso de James. El tiempo pasó, y con la ausencia de James, la rutina en la finca del señor Gordon comenzó a estabilizarse. Aunque el trabajo seguía siendo tan arduo como siempre, la sensación de que algo importante faltaba era inevitable.
Todos nos dimos cuenta de la vacante que había dejado su partida. El lugar parecía haber perdido una chispa, como si la energía que James había aportado en su trato con los caballos y su dedicación al trabajo, se hubiera desvanecido. Sin embargo, la vida en el establo seguía su curso. John y el resto de los empleados continuaban con sus responsabilidades, y los caballos, como siempre, recibíamos el mismo cuidado. Aunque mi melancolía por la partida de James no desaparecía, aprendí a encontrar consuelo en la rutina y en la compañía de los otros caballos. La carta de James. Un día, mientras John estaba ocupado con las tareas del día, el cartero llegó a la finca con una carta dirigida a él. Parecía una carta personal, algo que no sucedía con frecuencia, y al abrirla, John leyó en voz baja las palabras que James había escrito. Querido John. Espero que todo esté marchando bien en la finca. He llegado a mi nuevo trabajo y todo está bien. La nueva finca es diferente, mucho más grande, y tengo que trabajar con caballos de carrera, lo cual es algo muy distinto a lo que estábamos acostumbrados. Hay mucho por aprender, y me encuentro rodeado de personas con mucha experiencia. Sin embargo, no puedo dejar de pensar en todo lo que aprendí con ustedes. No sé si alguna vez volveré, pero siempre estaré agradecido por el tiempo que pasé en la finca. Espero que sigas cuidando de los caballos tan bien como lo hiciste conmigo. Siempre pensaré en ustedes. Con cariño. James. Cuando John terminó de leer la carta, la mirada en su rostro reflejaba tanto nostalgia como orgullo. Al parecer, James se encontraba bien, pero sus palabras dejaban claro que su corazón aún estaba con nosotros. Parece que James está haciendo buenos progresos allá, pero sus pensamientos siguen con nosotros, dijo John en voz baja, mirando la carta. El regreso inesperado. Pasaron varias semanas sin noticias adicionales de James, hasta que un día, en la misma mañana en que el sol comenzaba a calentar el aire fresco del otoño, una figura familiar apareció en el horizonte. Primero, fue solo un punto en la distancia, pero a medida que se acercaba, todos en la finca reconocimos a la persona que se acercaba a caballo. Era James. Su regreso fue tan inesperado como su partida. Montaba un caballo nuevo, uno que nunca habíamos visto antes, y su rostro reflejaba tanto un aire de madurez como de nostalgia. Cuando llegó a la entrada de la finca, John fue el primero en acercarse a saludarlo. James, ¿es realmente tú? ¿Cuánto tiempo ha pasado? James sonrió, bajando de su caballo con una expresión que demostraba un gran alivio al estar de vuelta. Sí, soy yo, John. Volví. Este lugar, esta finca, nunca ha dejado de estar en mi mente. He aprendido mucho en el otro lugar, pero aquí es donde todo comenzó. Pensé que tal vez podía regresar y seguir aprendiendo aquí. El regreso al establo. James caminó hacia el establo, su mirada fija en los caballos que lo miraban curiosos. Me vio a mí, azabache, y aunque ya no era el mismo joven que se había despedido meses atrás, en sus ojos pude ver la misma bondad que siempre me había mostrado. Su mano, aunque ahora más firme, me acarició el cuello con la misma dulzura que antes. Nunca imaginé que volvería a verte, azabache. Aquí es donde empecé, y siempre será el lugar al que pertenezco, dijo, con una sonrisa nostálgica. Aunque el tiempo había pasado, su conexión con los caballos no había desaparecido. Su manera de trabajar con nosotros, de comunicarse con los caballos, parecía más profunda ahora, como si todo lo que había aprendido en la nueva finca le hubiera dado una nueva perspectiva. Una nueva etapa. Con el regreso de James, el ritmo en la finca comenzó a cambiar. Había un aire renovado en el establo, y no solo porque él regresara con más experiencia. Era la confianza que había ganado, el conocimiento que había adquirido y la madurez que ahora poseía. James se convirtió en una figura aún más respetada entre los trabajadores de la finca, y su trato hacia nosotros, los caballos, seguía siendo el de un verdadero amigo. John, al verlo regresar, le ofreció un puesto más destacado en el establo. Ya no era solo el joven aprendiz que cuidaba a los caballos, sino alguien que podía enseñar a otros lo que había aprendido. A pesar de sus conocimientos sobre los caballos de carreras, James se dio cuenta de que no todo lo que aprendía fuera de la finca se podía aplicar aquí. El cariño por los animales, la relación de confianza que se forma en el trabajo diario, era algo único de este lugar. El compromiso de James. Una tarde, mientras James y John hablaban cerca del establo, pude escuchar algunas de sus palabras. James hablaba de su regreso no solo como una vuelta a un lugar, sino como un compromiso con su pasión.
Lo que aprendí en la otra finca fue valioso, John. Pero aquí es donde quiero estar, donde siento que realmente puedo hacer una diferencia. No se trata solo de entrenar caballos, sino de entenderlos, de ser su compañero. Es por eso que decidí regresar. John sonrió, con una satisfacción clara en su rostro. James, siempre has tenido el corazón en el lugar correcto. Me alegra que hayas vuelto, y sé que aquí seguirás creciendo, tanto con los caballos como con todos nosotros. El futuro de James y los caballos. El regreso de James marcó el inicio de una nueva etapa, no solo en su vida, sino también en la nuestra. Aunque su viaje lo había llevado a nuevos horizontes, al final, comprendió que la verdadera conexión con los caballos, y con la vida que había elegido, estaba aquí, en la finca del señor Gordon. A partir de ese momento, la finca volvió a sentirse completa. El futuro, tanto para James como para los caballos, parecía brillante y lleno de promesas. Este capítulo refleja el regreso de James a su hogar y cómo, a pesar de las oportunidades externas, la conexión con lo que realmente amamos y el lugar en el que comenzamos siempre tiene un valor especial. La experiencia y el aprendizaje continúan, pero el corazón sabe a dónde pertenece. Capítulo 13. Nuevas lecciones y desafíos. Con el regreso de James a la finca, un aire renovado recorría los establos. La experiencia que había adquirido en la finca de caballos de carrera lo había transformado. Aunque había regresado con un gran conocimiento práctico y una mayor madurez, la conexión que tenía con los caballos, sobre todo con aquellos que había cuidado desde su llegada, seguía siendo única. Pero ahora, era evidente que James había adquirido una nueva perspectiva sobre el trato con los caballos, una que lo hacía más reflexivo, más paciente, y más comprometido con su trabajo. El desafío del cambio. Aunque la bienvenida fue cálida y todos se mostraron contentos de ver regresar a James, la finca y sus empleados no eran los mismos. Había un cambio en la dinámica, algo que se sentía en cada rincón de la finca. El regreso de James no solo significaba el regreso de un trabajador querido, sino también el regreso de alguien que había visto un mundo más grande y que ahora traía nuevas ideas y métodos. Al principio, hubo cierta resistencia de algunos empleados y más aún, de algunos caballos. Algunos de los animales más veteranos, como yo, Azabache, ya estábamos acostumbrados al trato tradicional que nos habían dado siempre. Nos había tomado tiempo acostumbrarnos a los métodos que James había aprendido en la nueva finca, que eran más estrictos y demandaban una mayor disciplina en comparación con el enfoque más amoroso y paciente con el que estábamos acostumbrados a ser tratados. Era como si cada uno de nosotros tuviera que adaptarse a una nueva forma de ver las cosas, y no todos los caballos aceptaban estos cambios con facilidad. Sé que algunos de ustedes se sienten incómodos con los nuevos métodos, dijo James un día mientras nos observaba de cerca. Pero confíen en mí, estos métodos no buscan ser duros, sino hacer que todos trabajemos mejor. La disciplina es esencial, pero siempre debemos recordar que el respeto mutuo es lo que nos hará más fuertes. Los primeros intentos. Con la llegada de los nuevos desafíos, James no se detuvo ante nada. Con la colaboración de John, comenzamos a seguir un régimen más estricto de trabajo. Nos entrenaban con más consistencia, pero también con más comprensión. James había aprendido a leer las señales de los caballos de una manera más precisa, comprendiendo sus necesidades físicas y emocionales. Una mañana, durante una sesión de entrenamiento, James me pidió que me acercara al campo abierto. Mientras trotaba a su lado, él me hablaba en voz baja, buscando fortalecer la confianza entre nosotros. Azabache, sé que a veces te cuesta adaptarte a las nuevas rutinas, pero confío en ti. Estás más fuerte de lo que imaginas, y todo lo que te pido es que confíes en mí. El esfuerzo valdrá la pena. En ese momento, algo cambió en mi interior. Pude sentir que James estaba más conectado conmigo que nunca. No era solo el trabajo lo que importaba, sino la relación que estábamos construyendo. A pesar de la estricta disciplina, James nunca perdió la esencia de lo que realmente importa, la confianza y el respeto mutuo. El primer obstáculo. Sin embargo, como en todo proceso de aprendizaje, los primeros intentos no siempre fueron exitosos. Uno de los caballos más jóvenes, un animal nervioso que había llegado a la finca poco antes de la partida de James, comenzó a mostrar signos de incomodidad con los nuevos métodos. El joven caballo, llamado Storm, reaccionaba con nerviosismo ante las órdenes que James le daba. Aunque no era malintencionado, su miedo era evidente,
y eso generaba una tensión palpable entre él y su jinete. James, consciente de que cada caballo tiene su propio ritmo y su propio carácter, decidió tomar un enfoque diferente con Storm. En lugar de insistir en el mismo entrenamiento riguroso, optó por dedicarle más tiempo de calidad, hablando con él en voz baja y dándole espacio para adaptarse. Lo llevó a caminar por el campo, donde podía relajarse, sin la presión de un entrenamiento intensivo. «Te lo prometo, Storm, todo estará bien», le dijo mientras caminaban tranquilamente por el campo. Este enfoque resultó ser más efectivo que cualquier método estrictamente disciplinario. Con el tiempo, Storm comenzó a responder de manera más confiada, y aunque el proceso fue lento, fue evidente que el trabajo en equipo y la paciencia daban frutos. La lección de James era clara: el camino hacia el éxito no solo pasa por la disciplina, sino también por la empatía y el respeto hacia cada uno de los caballos, comprendiendo sus miedos y fortalezas. La reacción de los empleados. El cambio que James traía consigo no pasó desapercibido para los empleados de la finca. Algunos, especialmente los más veteranos, comenzaron a notar la diferencia en la forma en que los caballos estaban siendo tratados. Al principio, hubo quienes eran escépticos sobre los nuevos métodos, pero poco a poco comenzaron a darse cuenta de los resultados. James no solo había traído consigo una nueva forma de entrenar, sino también una nueva visión de la relación entre los caballos y las personas. «Parece que James tenía razón», comentó John un día mientras observaba a los caballos trabajar en el campo. «Estos animales están respondiendo mejor a sus instrucciones, pero lo más importante es que están más tranquilos. Es increíble lo que puede hacer la paciencia». Los empleados, aunque al principio reticentes, empezaron a ver los beneficios de la nueva manera de trabajar. La finca, una vez más, se llenó de una energía renovada, donde la combinación de experiencia y nuevas ideas parecía dar frutos en cada paso. Lecciones aprendidas. A medida que pasaban las semanas, las lecciones que James había aprendido en su viaje se convertían en la piedra angular de la vida en la finca. El trabajo en equipo entre humanos y caballos comenzó a transformarse en algo más profundo. James había aprendido que los caballos no solo necesitan ser entrenados físicamente, sino que también necesitan sentir el respaldo emocional de quienes los cuidan. La paciencia, la confianza y la comprensión fueron las claves para superar los desafíos que se presentaron. De igual manera, yo también aprendí a adaptarme a las nuevas formas de trabajo. Aunque no siempre era fácil, comprendí que, como caballos, nuestra disposición al cambio es crucial para nuestra relación con los humanos que nos cuidan. Lo que empezó siendo un desafío, terminó siendo una oportunidad para fortalecer nuestra relación. Este capítulo refleja cómo el regreso de James trajo consigo nuevos métodos y desafíos, pero también importantes lecciones de empatía y paciencia. La relación entre los caballos y sus cuidadores se transforma cuando ambos lados están dispuestos a aprender y adaptarse. La clave está en la confianza y en el esfuerzo conjunto. Capítulo 14. El triunfo de la confianza. El clima en la finca había cambiado, y no solo en términos de la relación entre los caballos y sus cuidadores. James había logrado algo que pocos habían logrado antes. Había transformado la atmósfera de la finca, convirtiéndola en un lugar donde la cooperación entre humanos y animales era la norma. Los días en que el trabajo se había caracterizado por la lucha y la resistencia parecían quedar atrás. Sin embargo, aún quedaba un desafío que pondría a prueba todo lo que James había aprendido. La competencia anunciada. Un día, mientras todos trabajábamos en los establos, llegó una noticia inesperada. Se celebraría una competencia de caballos en una ciudad cercana. La noticia causó gran revuelo, ya que en la finca, la competencia se consideraba una excelente oportunidad para poner a prueba lo aprendido. Los caballos que participaban en la competencia serían elegidos de entre los mejores entrenados, aquellos con la mejor disciplina y resistencia. James, con su estilo renovado de entrenamiento, decidió que uno de nosotros, de entre los caballos de la finca, sería el elegido para representar a la finca en este evento tan esperado. Sin embargo, la decisión no fue fácil, y la competencia no solo era una cuestión de habilidades físicas, sino también de la relación de confianza y respeto entre el caballo y su jinete. Este no es solo un desafío para los caballos, sino para todos nosotros, le dijo James a los empleados de la finca. El entrenamiento que hemos implementado aquí ha sido más que físico. Hemos trabajado juntos, compartido momentos, y eso se reflejará en la competencia. El seleccionador, un hombre de gran experiencia,
Observó atentamente los caballos que James proponía para la competencia. Sin embargo, no fue un caballo de pura sangre, ni el más rápido ni el más fuerte, el que fue seleccionado, sino uno de los caballos con el que James había formado una relación más cercana, yo, Azabache. Mi nombre había sido elegido para representar la finca. La preparación final. El día de la competencia se acercaba rápidamente. Mientras James preparaba los caballos, los empleados no pudieron evitar sentir cierta ansiedad. El trabajo arduo que había sido realizado durante meses, el amor y la paciencia invertidos en cada paso, ahora se pondrían a prueba ante un público expectante. Para mí, no solo era una prueba de destreza, sino también una oportunidad para mostrar todo lo que había aprendido de James. Durante los días previos a la competencia, James y yo pasamos horas juntos, perfeccionando cada movimiento, trabajando en la sincronización perfecta entre jinete y caballo. En cada paso, cada giro, cada cambio de ritmo, James se aseguraba de que confiáramos el uno en el otro. Su voz calmada me guiaba, y sentía como su confianza en mí crecía con cada día que pasaba. Solo confía en mí, Azabache, me decía, mientras me acariciaba el cuello. No estamos solo compitiendo por un trofeo, estamos demostrando lo que somos capaces de lograr juntos. Yo confío en ti, y sé que tú confías en mí. El día de la competencia. El gran día finalmente llegó, y con él, una sensación de nerviosismo flotaba en el aire. La ciudad cercana estaba llena de espectadores, familiares, y competidores que venían de todas partes para ver el evento. Los establos donde los caballos se preparaban estaban llenos de gente, y el bullicio de la multitud se oía en la distancia. James, sin embargo, parecía tranquilo. Sabía que lo más importante era mantener la calma, tanto para él como para mí. Con mi capa de entrenamiento y las riendas firmemente sujetas, James me condujo hacia la pista de competencia. Los caballos que competían junto a mí eran grandes, fuertes, y algunos tenían una apariencia intimidante, pero yo sabía que tenía algo que ellos no tenían, la relación especial con mi jinete. Estaba listo. La competencia comenzó, y los caballos fueron llamados uno a uno a salir a la pista. La carrera se desarrollaba en un recorrido complicado, lleno de obstáculos y curvas pronunciadas. Cada caballo debía completar el circuito de manera rápida y precisa, evitando caídas y manteniendo una velocidad constante. Cuando llegó nuestro turno, James y yo nos alineamos en la línea de salida. El aire estaba cargado de anticipación. Los otros caballos estaban listos, sus jinetes atentos y enfocados. Pero yo no sentía miedo, ni nerviosismo. Miré a James y vi en sus ojos algo que me llenó de calma, confianza. La señal sonó, y el sonido de los cascos de los caballos al trotar resonó en el aire. Desde el primer paso, me dejé llevar por la energía de la pista, pero siempre siguiendo la suave guía de James. Él no me apresuró, ni me presionó, solo fluía conmigo, como si fuéramos una extensión del otro. La multitud apenas se escuchaba, solo el sonido de nuestras respiraciones y los cascos chocando contra la tierra. El momento decisivo. En un momento, al acercarnos a una de las curvas más complicadas, uno de los caballos que competía con nosotros perdió el control y se desvió peligrosamente hacia nuestra trayectoria. La multitud contuvo la respiración, pero James, con su calma, me guió con firmeza y precisión, esquivando el obstáculo con una gracia que sorprendió incluso a los jueces. Fue un momento de pura sincronización. Yo y James, como uno solo, supimos exactamente qué hacer, sin necesidad de palabras, sin titubeos. Cuando cruzamos la línea de meta, la multitud estalló en aplausos. Había sido una carrera reñida, pero James y yo habíamos logrado lo imposible. No solo habíamos completado el recorrido sin caídas ni errores, sino que lo habíamos hecho con una conexión que ningún otro equipo había logrado. La confianza mutua fue la clave de nuestro éxito. El triunfo. James y yo nos acercamos al área de premiación, donde se nos entregó el trofeo. La emoción era palpable, pero para nosotros, el trofeo no era el verdadero premio. Lo que habíamos logrado juntos no se podía medir en metales brillantes, sino en la relación que habíamos cultivado a lo largo de todo el proceso. La competencia había sido solo el reflejo de lo que habíamos trabajado durante meses: la confianza mutua, la paciencia y el respeto. Lo hicimos, Azabache, me dijo James, mientras acariciaba mi cuello con una sonrisa orgullosa. Este trofeo es solo un símbolo de lo que somos capaces de lograr cuando confiamos el uno en el otro.
Este capítulo refleja cómo la confianza mutua, desarrollada a lo largo de semanas de trabajo y dedicación, llevó a James y a mí a alcanzar el éxito en la competencia. Más allá del trofeo, lo más importante fue la conexión que habíamos formado, algo que ni el tiempo ni las circunstancias podían romper. Capítulo 15. El legado de Azabache. El eco de los aplausos aún resonaba en mis oídos, y la sensación de haber alcanzado algo grande permanecía en el aire. Aunque había sido un día lleno de gloria y emoción, James y yo sabíamos que no estábamos simplemente celebrando una victoria momentánea. Habíamos logrado algo mucho más importante. Habíamos demostrado, tanto a otros como a nosotros mismos, que la verdadera fuerza de un caballo no está solo en su velocidad o destreza física, sino en la relación que puede forjar con su jinete, en la confianza y en el respeto mutuo. Un cambio profundo en la finca. La noticia de nuestro triunfo no tardó en correr de boca en boca, y pronto la finca se llenó de una energía renovada. Los trabajadores y otros caballos, que habían sido testigos de nuestra transformación a lo largo de los meses, se sintieron inspirados por nuestra historia. Muchos de ellos empezaron a ver a los caballos no solo como animales de trabajo, sino como compañeros con los que podrían desarrollar una relación más profunda. La victoria en la competencia también trajo consigo una nueva perspectiva sobre el entrenamiento en la finca. James, consciente de que había sido capaz de lograr tanto con un enfoque lleno de paciencia y cuidado, empezó a compartir sus métodos con los demás cuidadores. Organizó talleres donde enseñaba cómo entender las señales de los caballos, cómo comunicarse con ellos sin recurrir a la fuerza, y cómo fomentar un ambiente en el que la confianza fuera la base del trabajo. Los caballos, lejos de ser simples herramientas de trabajo, comenzaron a ser tratados como seres inteligentes y sensibles que podían comprender y responder a la dedicación y el cariño que se les ofreciera. La conexión más allá de la competencia. Lo que James y yo habíamos alcanzado no era solo un triunfo de un día, sino una lección de vida que permanecería en la finca por generaciones. Yo, Azabache, no era solo un caballo ganador, ahora era el símbolo de una nueva era de empatía y cooperación. Mi nombre, que antes solo era conocido por algunos, se convirtió en un símbolo de esperanza, de cómo la dedicación y el amor podían transformar cualquier relación, no solo entre humanos y caballos, sino también entre los propios humanos. El día después de la competencia, James y yo volvimos a los establos, como siempre, sin alarde ni presunción. Mientras me preparaba para el trabajo diario, James me miró con una sonrisa tranquila y llena de satisfacción. «Hemos hecho algo grande, Azabache», me dijo, acariciando mi melena. «Este no es solo un trofeo, es el comienzo de un cambio. Y quiero que formes parte de ese legado. Un futuro juntos». A partir de ese momento, la finca experimentó una transformación más allá de lo que había imaginado. Los caballos fueron tratados con más cuidado, y las competencias ya no eran solo sobre ganar, sino sobre demostrar el vínculo que existía entre cada jinete y su caballo. James, ya reconocido como un hombre que había logrado cambiar la forma en que la gente veía a los caballos, continuó trabajando incansablemente para mejorar la vida de todos los animales de la finca. Para mí, cada día que pasaba junto a James seguía siendo una nueva lección. Ya no era solo un caballo que corría por un trofeo, sino un compañero, un amigo, y un símbolo de lo que significa trabajar en armonía con los seres que nos rodean. En cada paso que dábamos juntos, ya no solo compartíamos el sendero de la competencia, sino también un camino de aprendizaje mutuo, que siempre estaríamos recorriendo. El legado perdura. Con el tiempo, la finca se hizo famosa no solo por su capacidad para entrenar caballos, sino por la filosofía de respeto y confianza que James había implantado. La gente venía de lugares lejanos para aprender de él y de los caballos que, como yo, se habían convertido en símbolos de una nueva era de comprensión. James nunca olvidó lo que habíamos logrado juntos. Cada vez que alguien preguntaba por mi historia, él no solo hablaba de la competencia y la victoria, sino de todo lo que habíamos vivido antes de llegar allí. La paciencia, las caídas, los miedos superados, y, sobre todo, el amor y el respeto compartidos, fueron la base de nuestro éxito. Aunque las competiciones pasaron y otras victorias llegaron, ninguna de ellas tuvo la misma importancia que el primer gran paso que dimos juntos. James y yo sabíamos que el verdadero triunfo no era ganar medallas o trofeos, sino saber que habíamos construido algo eterno, una relación que no podía ser quebrantada, que iba más allá de la competencia y el tiempo. La última mirada. Muchos años después de aquella victoria en la competencia, James y yo seguimos trabajando juntos, pero el tiempo se encargó de cambiar las cosas,
como siempre lo hace. Yo ya no era el joven caballo fuerte de antaño, y James, aunque aún lleno de energía, también sentía el peso de los años. Sin embargo, en cada mirada que compartíamos, sabíamos que habíamos cumplido con lo que nos habíamos propuesto. Habíamos dejado un legado, uno que viviría en cada rincón de la finca, en cada caballo que llegara, y en cada jinete dispuesto a aprender. En el último día en que James me llevó al campo, después de tantos años de trabajo, me dio una última mirada. Fue un momento lleno de comprensión y gratitud. No necesitábamos palabras para saber lo que significábamos el uno para el otro. La conexión que habíamos forjado a lo largo de los años había perdurado, y siempre perduraría. Gracias, Azabache, me susurró una última vez, mientras nos deteníamos juntos en el campo, bajo el cielo vasto y azul. Y con esa última mirada, el viaje de nuestras vidas, que había comenzado con un simple entrenamiento y un trofeo, llegó a su fin. Pero nuestro legado, el de confianza, respeto y amor, permanecería para siempre. Y así, llegamos al final de esta conmovedora historia de Azabache. Si disfrutaste de este viaje y te gustaría escuchar más relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle like y activar la campanita para no perderte ninguna de nuestras próximas narraciones. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. ¡Hasta la próxima!